Bueno, bienvenidos. Aquí estamos hablando y riéndonos y disfrutando de este momento que significa ni más ni menos que poner las cartas sobre la mesa. ¿Por qué? Y porque está la mesa completa. Está, estimado Miguel Sabone, ¿cómo estás, Miguel? Muy buenos días, Agustín. Bienvenido. Pablo Derevicki, ¿cómo estás, Pablo? Buen día, extrañaba un montón estar acá. Sí, bueno, y Marcelo Dalton también. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy bien, ahí estamos riéndonos. Riéndonos, porque claro, esto es casi, te diría, un encuentro lúdico para nosotros los viernes, o por lo menos uno lo vive así. Cada uno lo vive, pero digo, no sé, si uno lo vive. ¿Qué es la vida? Se lo dejo el filósofo para empezar. ¿Qué es la vida? Primero que es existencia, y la existencia viene seguida por la conciencia. Tener conciencia de sí mismo. También lo tienen los animales. O sea, los inconscientes no tienen vida. Tienen vida, pero puede ser vida vegetativa también. Uy, no metamos en ese ámbito. Pero no, es existencia pura. La vida es ser que se desplama, que se desplaza, o sea, ser en la acción, ser en la experiencia. Ajá. ¿Y la psicología qué dice? La vida, Porque lo podemos hablar de la biología, no sé qué dicen los abogados cuando alguien le quita la vida al otro, ¿no? Pero hay una definición de vida, ¿no? Pero para la psicología, ¿qué es la vida, estimado Pablo? Y bueno, ahí coincide directamente con la filosofía, porque bueno, la psicología nace desde ahí, ¿no? De la filosofía dirigida a la elaboración de los pensamientos, sentimientos y acciones, ¿no? Pero en sí, la base de la vida, la base de la existencia tiene que ver con precisamente ser para el otro, existir para el otro. Cuando uno significa algo para alguien, uno está viviendo. Entonces la vida torna función, y la base de la salud mental tiene que ver a partir de cuánto yo exista para el otro. Uy, me encantó porque lo tomo ahí, me generan dos dudas. Primero es, eso también es una definición muy aristotélica. Para existir, ¿qué pasa cuando estoy solo? ¿Y qué es la soledad? Robinson Crusoe lo tiro por ahí, claro. Y después, dentro del concepto de vida, yo distinguiría qué es la vida y lo diferenciaría con vivir. Recién nos reíamos antes de entrar al aire porque le decía a Miguel, solo vive a través de lo que puede mostrar en las redes, en este juego de en qué lugares o en qué ámbitos se viven. Y la verdad que definir cosas como la vida, el ser, la felicidad, son cosas muy difíciles de definir. Pero sí, cuando uno empieza a decir, esta persona está viviendo o no está viviendo, es feliz o no es feliz, me parece que es un análisis más profundo. Y no puedo despegar el concepto de la vida como esta cuestión biológica, de que detrás de eso tiene que haber un para qué o un realizarse en lo más mínimo, pero ahí por eso le preguntaba recién a Pablo, pero creo que eso termina siendo individual. No digo que no se pueda ser feliz con el otro. Entiendo que el ser humano es gregario por naturaleza, necesitamos el otro para confluir en un lugar, construirnos y demás. Pero podemos vivir y ser felices desde un lugar muy individual, me parece. Claro. Lo que pasa es que hasta inclusive el ermitaño más grande tiene conversaciones ficticias, ¿no? Hasta la persona más aislada necesita construirse junto con alguien. Sí, pero por lo menos el ser humano no podría existir sin otro. No, es imposible. Es imposible. Más el homo sapiens no ha podido existir sin el otro. No, pero ahí le replico, eso no nos diferencia siendo humanos o no, porque las hormigas necesitan de una hormiga reina para existir, o sea, los conejos necesitan claro, o sea, claro. Ahí no nos define. No sé si ese es el concepto que queremos ese concepto general, yo estoy hablando de pura existencia, después de existencia consciente, y existencia que se va realizando en la experiencia, la cotidianidad, que va tomando experiencia sobre esa existencia. Pero tomar experiencia y ser consciente de lo que está pasando, o es transitar el momento. ¿Qué es transitar también? Porque para la vida también es movimiento. Transitar es moverse aunque sea internamente también. O transcurrir el tiempo. Justo vos me quedé pensando en esto que vos decías, ¿qué es definir? Hay temas que siempre resultan difíciles. Un ejemplo, el de la felicidad que vos tocaste. En un momento hay una discusión bárbara de la filosofía, la que Kant dice es una cuestión interna de cada uno subjetiva, por lo cual no puedo dar ninguna definición, lo mata a todos. ¿Viste? Pero es así, cuando vos empezás a decir cuestiones básicas, ¿qué es la vida? Vos decís, pero es lo que estoy viviendo en la cotidianidad, esto, ser en el mundo. Precisamente para la psicología encierra dentro de lo puntual la palabra ser, ¿no? Ser como existir y como definición de parte del otro hacia mí, o lugar que yo tomo a partir de que me deja el otro, ¿no? Si yo no tomo un lugar, es muy diferente. Yo tengo que crearme un lugar, aunque sea ficticio, de ahí viene la esquizofrenia. ¿Creerme o crearme, dijiste?
yo necesito crearme a partir de un permiso de creación que me da el otro, ¿no? Yo me puedo definir, la autoestima es como el final de todo, ¿no? Es como decir, bueno, yo tengo la existencia del otro, yo tengo un valor, entonces a partir de ahí yo tengo valor en mí mismo. Nadie crea un valor en sí mismo si no tiene un valor a partir del otro, ¿no? Entonces esta existencia, este valor de ser que nosotros vamos teniendo, es tan indispensable que hasta necesitamos crearlo ficticiamente, ¿no? La persona que tiene una enfermedad mental, bueno, una de las grandes posturas, ¿no? Del desarrollo de la esquizofrenia, tiene que ver con, como yo no puedo existir para un otro, o yo no tengo una existencia, o no soy para nadie, no tengo un lugar, yo me tengo que crear el mío propio. Me gusta por el lugar donde lo pones. Me pones en un lugar de sentir que disiento, porque me cuesta dejar de entender la vida como el hecho de existir, o sea, esta cuestión de entendernos como personas primero uno. Me parece que por ahí pasa el vivir, no sé si la vida, y diferenciaría ahí el concepto para poder ir un poco más allá. Sí creo que somos un ser que está dotado, camina a la existencia, y que esa existencia en algún punto tiene que tener sentido, y por eso recién le decía a Miguel esto de la felicidad, no, porque sé que ahí no hay consenso. Pero si es un ser para la existencia, como yo me determine en esa existencia, también determina quién soy. Y a mí me cuesta ver que solamente me puedo determinar la interacción del otro. Ahora, más allá de eso, sí creo que podemos coincidir en que la vida es mucho más que el hecho biológico de estar vivo y transitar el tiempo. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, una. No, te miro. Tanto programa para eso. Te miro nada más. No estamos de acuerdo, pero bueno, el tema está ahí, o sea, si no nos ponemos de acuerdo en eso tan elemental que hace el concepto, entonces, ¿cómo transitamos lo que viene después? Porque alguno te va a decir que la vida es un ser para la existencia, otro podría decir somos para la felicidad, otros somos lo que nos mostramos. Y la verdad que a mí me gustó el ejemplo que planteaba recién acá, esta cuestión de Robinson Crusoe. ¿Robinson Crusoe vivió o no? Es como el árbol que cae en un lugar donde nadie lo va a escuchar. ¿Hace ruido o no hace ruido? ¿Cómo le negamos la existencia a quien se inventó un compañero en una isla desierta? Y ahí viene la parte de decir la linealidad versus la circularidad, ¿no? Porque el pensamiento lineal implica el origen y la respuesta, ¿no? Que sería esto de Robinson Crusoe. Pero a ver, démosle un feedback, démosle una circularidad. Eso. Me quedé pensando en lo que dijo Marcelo. Primero voy a hacer un salto de nominalismo que hace casi, ¿no? Sobre los universales. Cierto, los universales, podemos discutir un rato si existe la rosa o existe la idea de rosa. Esto fue muy discutido, ¿no? En un momento determinado. Nosotros tratamos de ver este ideal de vida, ¿qué es la vida? No estamos hablando para el fin de la vida, porque es otra discusión también. Es otra discusión. ¿Para qué existir? Nosotros decimos, ¿cómo se produce la vida? ¿La reproducción es vida? También es parte de todo el concepto de vida, ¿no? El existir. La palabra que usamos siempre nosotros, ser y existir, están ahí. Eso es lo que. Después, cómo se desarrolla. Lo pienso en un momento determinado. Es dubitativo eso también, ¿no? Y son términos tan universales que empezamos a jugar ahí en esos lugares donde nos perdemos en un momento determinado. Y acá tiene que ir acompañado con un buen Borbón. Mirá. Y hablamos de las bebidas espirituosas, Claro, y por qué el espíritu solo claro. aparece en ese contexto. Mirá, el tema de la palabra y cómo construimos, yo ya lo sé el concepto antes, esta cuestión de vamos a lo simple, definamos mesa y vamos a ver que no podemos definirlo. Exacto. Definamos vida y no lo vamos a poder definir. Ahora, si nos preguntan si sabemos o no qué es, claramente vamos a decir que sabemos que es una mesa y la podemos diferenciar de una banqueta o de, por ejemplo, una silla. Y la verdad que detrás de eso hay una incapacidad de poder poner palabras a todos. Eso es propio del ser humano. No todo lo que tenemos y lo que conocemos o lo conocible es transmitible de la forma en que yo lo quiero. Pero el hombre lo quiere hacer, porque definir es crear también. Pero también estamos buscando un pensamiento colectivo a partir de eso. Es ponerse de acuerdo con el otro. Claro. Entonces ahí remite lo difícil, porque mi sentido, el valor que yo le doy a cada uno de ustedes es seguramente diferente al que el otro le da a alguno de ustedes, ¿no? Entonces, el valor que le doy a Marcelo y a Agustín es diferente al valor que le das vos.
ya por el hecho de que tenemos pensamientos diferentes. Tendemos de alguna manera naturalmente, y acá me voy al recontrapasto. Perderte. A ver, derrape, dale. Creo que realmente lo que nosotros estamos intentando es generar como creer que nuestro pensamiento es único y es el mismo pensamiento de todos. No, y no es así. No es así, exacto. No, es no así. te fuiste, pasa, coincidimos. Sí, claro. En eso sí vamos. Lo que pasa es que como sociedad sí nos ponemos de acuerdo. Para convivir nos ponemos de acuerdo. Por eso creamos reglas de convivencia, hasta reglas de pensar. Pero el tema es... ¿Cómo reglas de pensar? Si no, no mismo pensar, hoy que pensar hace 10 siglos atrás. ¿No? Hay reglas de forma de pensar, sí. ¿Tanto de Bueno, acuerdo? él entra dentro de las teorías que hablan de que el pensamiento se construye y ahora me va a decir que el poder construye el pensamiento. No, me pierdo rápido, yo me pierdo rápido. El poder lo construye. Me diluyó la discusión. Pero creo que, sin irme del eje, entender que, por ejemplo, nuestros pensamientos nos construyen y determinan nuestra vida es interesante. Empezar a repensar cómo pensamos estas cosas. Cuando discutíamos sobre la vida en sí o qué es, uno desde el derecho y como docente me ha tocado discutirlo mucho, sobre todo cuando hablamos del concepto de muerte. Claro. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo que dice el que matare a otro tendrá tanto de prisión, de 8 a 25 años, y bueno, decís, ¿cuándo lo mataste? Y parece tan simple decir, bueno, está muerto. ¿Sí? ¿Cómo sabes que está muerto? Y ahí viene la biología a cubrirnos en el concepto de cuando a una persona podemos hacer la ablación de órganos es porque está muerta. Entonces tomamos esos elementos para definir o darle continente. Pero en el fondo, la discusión filosófica no se acaba ahí. Y un poco, me parece que por ahí va la propuesta. Decir, pero para sostener socialmente hay que ponerse de acuerdo. Yo me acuerdo allá por el 40 y algo, cuando Naciones Unidas sacó los derechos universales de los hombres, se pusieron de acuerdo en conceptos. Porque había que partir de algo. ¿Qué es el ser humano? Un ejemplo, me acuerdo, ¿no? Que fue lo primero que se planteó. Vos que trabajás en la legalidad, especialmente con las leyes, con la palabra justa a veces, como Flower, hay que definir conceptos. Y esos conceptos tienen que estar todos de acuerdo, no se discute. Porque en ese juego estoy hablando, con esas reglas. Está bien, pero las reglas del juego son para ese juego, y hoy estamos hablando de otro juego. O sea, cuando vos decís que es la vida, estás hablando de algo mucho más amplio. Y me imaginaba esto, si la vida es a través de otro, ¿qué pasa con una persona que no puede tener interacción con otros? Lo crea. El proceso de enclaustramiento, por ejemplo. Lo crea. Necesitamos sí o sí existir frente a alguien. O sea que la vida es una mera creación de quien está transitando su cuestión biológica. Pero ahí partimos de que no solamente somos seres biológicos, sino también nos sentimos también y necesitamos construir y pensar a través de otro y con otro, ¿no? Sí, acá la vida no se da solo, en una soledad absoluta. Pero para vos entonces la vida es algo que vos creás por tus interacciones, pero depende de vos, o sea que la podés decrear, la podés modificar. No, yo ya recibo la vida. Lo que voy tratando es modificarla y activarla mucho, perfeccionarla en el tiempo. Y la voy haciéndolo con el otro. Esto es cuando nosotros decimos, che, reproducirnos es una forma de vida, sí. Trasladarnos es una forma de vida, sí. Ser en el mundo, tener conciencia, desplazarme en todas las redes sociales, también es parte de la vida. ¿Pero qué sería? ¿Enmarcarnos dentro de algo? No, estoy diciendo que más allá de ser, tomamos conciencia, con esa conciencia nos vamos edificando con el otro. Es el otro también el que nos va definiendo esta relación mutua. Lo que pasa es que lo que nos ha mostrado es que ninguna vida existe por sí misma solo. Aparte, qué difícil que es también poner algo en común en esto, porque, a ver, tenemos construcciones cada uno de nuestro propio universo, entonces no podemos por ahí poner algo exactamente fijo. Por eso nos trae acá periodistas. Para que nos peleemos. Si dijéramos todo lo mismo sería aburrido, pero yo sí creo que hay elementos base que pueden dar algunas cuestiones. A mí me generó mucha intriga porque nunca lo había pensado así. Esta cuestión de si vivir o transitar la vida implica una autodefinición, más allá del reflejo con el otro, pero me estás dando un poder enorme. Pensalo peor todavía. ¿Cuál es tu fin de tu existencia? Porque aparte tenés que responderlo, porque aparte tenés que vivir diariamente. Te levantás y ¿cuál es tu fin de tu existencia? De vivir el aquí y ahora y con un fin determinado. Y ahí empezamos la gran discusión. Che, ¿podemos ser felices? Hubo un tema. Pero se puede vivir sin fin. O sea, yo puedo no tener una finalidad a mediano plazo y transitar la vida y nadie... Es más, usted en las prácticas tiene un fin. En sus prácticas cotidianas tiene un fin.
Si vos tenés una familia, tenés hijos, tenés un trabajo determinado, estás creando fines. Y el fin también sería la muerte, ¿no? Y ahí nos preguntaríamos No, qué es la muerte. pero también ¿no? ahí Estamos- iríamos a una corriente filosófica y estamos seres para la nada. Claro. Si es la muerte solo, Pero es nuestro existir no tendría ni... O sea, sería un absurdo la existencia. Pucha, que nos estamos metiendo al otro lado. Algo que no te entiendo, Che Miguel. Nunca. Algo, Yo me Cati, entiendo. porque entendió algo, ¿viste? Es algo que no te entiendo. Si todo tiene que tener un fin, entonces ¿dónde está el aquí, el ahora y aprovechar eso? Y nosotros, como esa el es la carpe grandeza diem? del ser humano, que puede crear fines. Pero no va en contraposición con eso de crear fines, el aprovecha el día. ¿O ¿O es un fin el aprovechar aprovecha el el día? Primero es una corriente de pensamiento también. El vivir aquí ahora, el solo vivir aquí ahora, que está muy de moda actualmente. Que está muy de moda actualmente. Les propongo una cosita. Proponga. Retomar la charla en un par de minutitos nada más. Porque tengo una impresión y quiero saber si ustedes la comparten o no, o tienen quizás otras impresiones. Lo que creo es que somos historias, que somos un conjunto de historias. Entonces, ¿la vida es eso o somos nosotros esas historias y no necesariamente la vida? Por lo tanto, si las historias persisten y nosotros no, ¿seguimos teniendo vida en esas historias? Pero lo dejamos para unos minutos. Vamos a... No vamos a hablar de traiciones y ese tipo de cosas, Sabueso. Vamos a Pero es hablar, parte de la vida. vamos a hablar de la vida y vamos a hablar de los relatos y de las historias. ¿Somos historias? Sí, sí, somos pasado constante. No comparto en nada Tampoco. algo que dijo con tanta seguridad y certeza. Fíjate, el presente es un pasado constante y el futuro nunca es pura ficción nada más, por lo cual somos pasado constante. Ay, ay, ay. Vamos que me peleo acá A con, ver, con el psicólogo y el, psicólogo se el está abogado. mordiendo la lengua. A ver, depende de a qué tipo de psicólogo lo agarres, ¿no? Claro, hay algunas escuelas que van a estar de acuerdo. No es la tuya, precisamente. No, precisamente no, por eso. Pero fíjate que, a ver, somos interacción constante. Somos presentes, a ver, tenemos marcos del pasado, tenemos algún que otro marco, porque a ver, aprendemos a vestirnos, ¿quién nos enseñó a vestirnos? Es algo tan mecánico. y Usted tan dijo ahora y simple. ya dejó de existir ese ahora. Y bueno, pero a ver, la interacción se da en el aquí y ahora, y eso es lo que nos construye. Porque si somos parte de la construcción que hacemos en el aquí y ahora, a ver, ¿tenemos bagaje? Sí, tenemos bagaje, porque tenemos conocimiento, y el conocimiento viene de parte del pasado. Yo les voy a replantear. A ver. Agustín, cuando lo decía recién, hablaba de las historias que trascienden la vida. Que me parece que por ahí creo que sí somos, o terminamos siendo. Pero somos historias, en eso no tengo dudas. Somos lo que pasó, lo que los otros vieron que pasó, pero sobre todo lo que nosotros creemos que pasó. Y a partir de esa construcción también creo o siento que somos lo que hemos vivido, las consecuencias de lo que hemos vivido, lo que han hecho con nosotros, para hacerlo simple, Interpretación de lo vivido. y lo que hacemos con todo eso que hemos vivido, que han hecho con nosotros, bueno, ¿qué hacemos hoy, de acá para adelante, con esa historia que traigo? Entonces somos, en definitiva, la potencialidad de hacer algo con toda esa historia. Me quedé pensando, ahí le voy a retrucar a ambos para tener un rato. Para divertirse, nada más. Dale, sí. ¿Cuánto tiempo vivimos después de nuestra existencia? ¿Serán nuestros hijos, nuestros nietos? ¿Cuántas generaciones? ¿2 generaciones y dejamos de existir en la memoria? ¿O seguimos existiendo en ciertas instituciones, más que en nuestros descendientes? Mire, ¿usted me quiere que le diga que somos una gota de agua en un universo? No, Se la no, concedo. La existencia es la nada misma. Pero ¿sabe qué pasa? Mi existencia es lo que soy. Muy bien, pero de tu existencia, ¿qué es lo que queda? Lo que va a quedar, lo que estoy jugando más divertido todavía es, lo que queda es cuando interactuamos en un nosotros, y ese nosotros es lo que existe, lo que sigue existiendo Se me hace después. que es un juego de que entre la objetividad y la subjetividad, ¿no? Hay un gran juego porque estamos básicamente hablando de construccionismo, ¿no? De constructivismo también, porque, a ver, no, estamos hablando de que somos para el otro porque somos objetivamente, pero a la vez estamos construyendo eso que somos. Ujú. Si yo pregunto en qué quedamos, no quedamos en absolutamente nada. Pero a ver, en algo tenemos que quedar. Yo te propongo algo. A ver. ¿Estarías de acuerdo en decir que vivir es lo que hacemos de nuestro pasado? No.
¿Por qué? Y porque yo tengo un presente. Sí. El presente en un instante se vuelve ese pasado. Por eso, sos lo que hiciste, por eso ahí Ahora le me- estoy consintiendo a él. Gracias, Pero a ver, gracias. y hay una cuestión importante. ¿Quién lo define? ¿Lo tu que soy. pasado? ¿Quién define lo que soy ahora a raíz de mi pasado? Bueno, ¿Quién esa me da era la esa discusión que definición? teníamos hace un momento, por eso no quise entrar en esa discusión, para no volver a... Para cómo somos, Ampliar somos el lo que tema. somos con nosotros, porque aparte somos nosotros mismos con nosotros. Vos lo dijiste, una construcción. Somos una construcción entre nosotros y los otros. Así que ahí te concedo la psicología. ahí. El filósofo acepta que la psicología existe. ¡Vamos! No, pero yo un poco jugando con lo que venían diciendo los dos, buscaba algo que me permita construir a partir de lo que se viene diciendo. Y creo que las historias son parte de la vida. Creo que nuestras historias, pero como nosotros las transferimos también. Pero en el momento en que yo elijo, o consciente o inconscientemente, hacer algo, estoy reescribiendo mi historia, pero estoy también yendo hacia un lugar o a otro. Por eso este juego de decir, bueno, vivir implica en definitiva hacer con lo que hemos hecho y vivido algo. Que algo iba a depender de qué contexto, qué nivel de decisión tengamos. Pero pensá eso, ¿cuándo trascendés tu propia historia? ¿Dónde trascendés tu propia Pero historia? es que esa es otra pregunta, el sentido de trascendencia. No, tu propia historia, no estoy hablando de Pero él está Pero Sí, ¿qué sí, es tu propia eso historia. da sentido a la trascendencia. Vos me decís, ¿cuándo yo trasciendo? Y cuando el día de mañana Che diga, mira, en una sentencia judicial acá aparece un abogado llamado Dalton. Pero si y eso dejó para vos esto es la escrito. trascendencia, para mí es triste. Esto dejó escrito. Esto hizo una práctica después que se modificaba tal legislación. No sé, ¿me entendés, no? Yo te entiendo, pero para mí la trascendencia no está en eso. Porque después nuestra sería historia bueno para otro personal programa. se va perdiendo, se va diluyendo en el tiempo. Pero a ver, yo capto dos posturas muy diferentes, ¿no? Por vos siento que, o por lo menos escucho o interpreto, es dejar un cabo cerrado. Pero para vos es dejar un cabo abierto. La vida es dejar un cabo abierto, no dejar un cabo cerrado, definitivo. ¿No? Yo coincido con vos en eso, ¿no? Que hay un cabo abierto permanentemente, porque hay un mañana que todavía no lo vivimos y no le pusimos nuestra impronta para existir. Claro, lo que pasa es que plantear la vida como solamente como una cuestión de trascendencia me parece quitarle el sentido a la vida. La vida también es tomarse un mate a la mañana y disfrutarlo. La vida también es No, eso es una levantarte experiencia. y tener frío. Es el ser No, que no. se está desparramando Es que en ahí está la existencia. diferenciación en el concepto de vida. Vos lo ves como una experiencia para el ser, como un medio para un fin. Y yo te doy un sentido más distinto o elevado de esa cuestión intrascendente. Darín hizo una entrevista donde dijo, yo soy feliz, me doy una ducha caliente por día. Sí. O sea, Sí, cuando yo me entender acuerdo la de esa vida entrevista. o el sentido de la vida desde ese lugar te permite desligarte de la obligación de trascendencia cuando te debes parte, Pero los que quieren cambiar el mundo y la realidad tienen que pensar esa trascendencia. pero no podés desligarte. ¿Me Y entendés? vivir no puede ser solo esto allá lejos, porque no hay forma, y ahí me adhiero un poco lo que dice, si yo no tengo el resultado querido, lo único que voy a tener son frustraciones. No, si Y en tenés claro que vos sos uno más en el contexto de construir una sociedad más justa y todo eso en tus 7 cuadras, en mi patria, es una forma de Pero trascender. te convertís en el estoico que lo único que hace es soportar lo No, que no, sucede, eso el estoico, eso de soportar, no, yo creo que hay que Pero meter la también- mano en el barro. también Todo al revés. también Lo que pasa es que digo, lo vuelvo a decir, si nosotros tenemos 40, 50, nuestros hijos nos recordarán, nuestros nietos recordarán, hasta ahí llegamos, nuestra historia. Yo digo, ¿qué dejamos como seres nosotros, este hombre concreto? ¿En qué estuviste? ¿En qué institución te metiste? ¿Qué hiciste por los otros? Pero a ver, Yo creo que ahí es la donde vida- trascendemos. Pero una cuestión importante, la vida no es productividad. La vida no es A ver. productividad en sí. También incluye los momentos de ocio, incluye los momentos de productividad. Y creo que hay un conjunto de cosas, ¿no? A ver, hay, como dicen ciertas personas, la metáfora de 8 horas de trabajo, 8 horas de ocio, 8 horas de descanso, ¿no? Entonces, la vida es un conjunto de un montón de actitudes que no tienen que ver con necesariamente trabajar para dejar algo, porque te estás olvidando también de que hay un disfrute, o hay un levantarse y un tomar mate. Te y tomo disfrutar. eso y voy a ir un poquito más allá. Todos recordamos un beso con la pareja que nos movió. Todos tuvimos vida en ese momento, una vida plena, y fue solo un beso. Entonces, negar la existencia de la vida de esa forma más pura,
de levantar un niño, de jugar, de levantarte y el solo hecho de decir, che, acá estoy, o levantarte porque te están levantando los chicos, como a más de uno no ha pasado, también es parte de la vida. Negar esa parte, y cuando digo negarlo, yo sé que no la estás negando, pero llevar al extremo de darme el sentido a la vida solo por el sentido de trascendencia, cuando yo podría ser intrascendente, porque vivo en el campo y solo. Entonces sos un aquí ahora, entonces, nada más. No, soy las dos cosas al mismo tiempo. El problema es de la simplificación, Perdón, que pierde detalle. Y ahí para pelear al psicólogo hay muchas cosas que hacemos que no queremos hacer y las hacemos igual. Y nos producen dolor y malestar, pero lo hacemos. Bueno, hay un texto que se llama El malestar de la cultura. Precisamente. Y lo hacemos porque no nos queda otra. Obvio, vivimos en sociedad. O sea, A mí me encantaría ser un recolector, pero tenemos que trabajar. ¿Qué te impide ser feliz? El código penal, el código Sí, civil. sí. Bueno, si hiciera todo lo que quisiera, probablemente habría estado preso mucho tiempo. No Pero existiría el deseo tampoco. el tema es, Hoy qué interesante. bueno, pero el deseo es parte de la vida, pero no es solo la vida. Y de hecho, cuando empezamos a ver que quien vive solo vive por el deseo, empezamos a decir algo no está funcionando en esa vida. O sea, realmente hay una cuestión de complejidad en el concepto que tiene un poco de todo. Entonces podemos ver, siento que el cuento de los ciegos viendo el elefante y cada uno va a describir, porque se acerca un ciego y toca el elefante y toca la trompa y entonces dice una cosa ancha, rugosa, otro toca una pata y no, parece un árbol. Y la verdad, cada uno tiene una parte del concepto. Y esto es lo lindo. Yo creo que todos en la mesa tenemos una parte del concepto. Yo no puedo negar que la historia y las historias no solo fueron la vida, sino que transforman las vidas. Somos una cultura. Usted está que tocando contó casi al cuentos borde de lo que es siempre. una verdad. ¿Qué es la verdad? Entonces está definiendo. No, estoy diciendo más allá, porque no solo el concepto de verdad. Te estoy diciendo, cuando hablamos de la vida y cuando cada uno dio su postura, inicialmente cuando empezamos, tocamos cada uno una parte del elefante. Pero también dijimos que tenemos que ponernos de acuerdo socialmente para sobrevivir, como seres Pero humanos, es no en difícil que me comunidad. pueda poner de acuerdo cuando que me digas que lo único que tiene la vida es la trascendencia. Si sé, No estoy diciendo que tenemos que ponernos de acuerdo si como sé que humanidad. nadie sabe cómo se llamaba el esclavo número 25 que picó la piedra que creó las pirámides. O cómo se llamaban. Pero salvo sí he recordado alguna parte histórica. el faraón, el nombre del faraón. Entonces el tema es, ¿dónde está la trascendencia El de poder. quien vivió o no vivió quien estuvo ahí acompañando y llevando los troncos sobre los que apoyaron, si es que apoyaron los bloques de... Pero a ver, vida, vamos a trazar una cuestión. Con trascendencia nos fuimos muy para adelante, con historia nos fuimos muy para el pasado. Pero Somos un péndulo. ¿A qué generalmente le llamamos vida? ¿Al pasado, al futuro o en sí al presente? Todo eso, ser que se desparrama en su existencia, por lo cual es presente, pasado, futuro. En un por eso digo que es un pasado constante, más que nada porque el instante, la que ahora dura nada. ¿no? Me gusta cómo define el tiempo entonces. Ya he hablado sobre eso, sí, sobre la definición del tiempo. Todo y todo a la vez. Pero, exacto. a ver, yo siento que estoy vivo cuando, me tomo un mate con mi familia un domingo a la mañana temprano, por ejemplo. Yo me siento vivo ahí. Me siento pleno. A ver, yo capaz que la plenitud, la vida la defina como plenitud, ¿no? Y yo creo que pura estoy subjetividad, en un estado de flow, que una Ahí vez está. lo dije, es un estado de autorrecompensa permanente, ¿no? ¿Qué opina, señor periodista? Tenemos 30 segundos cada uno para Uy. decir qué es la vida. Que es el tema. 30 segundos. No, ¿sabes? es imposible. 30 segundos, chicos. Bueno, Un minuto. Ser en el mundo. Ser en el mundo. Listo. pasado, presente, futuro a la vez. Tomo las dos y para mí la vida es lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Me quedo con una charla interesantísima. Para mí seguimos siendo historias. Solamente historias. Y es un cúmulo de historias. Y en la construcción de esas historias, y en la reconstrucción de esas historias que hacen los otros, que durarán una generación, 2 generaciones, quizás no más, pero somos historias.